Cuando el cielo se tiñe de un gris sucio y el aire comienza a agitarse como si algo invisible respirara con furia sobre la tierra, sabes que algo está por cambiar. No es solo una tormenta más. Es una advertencia silenciosa del caos que se aproxima. A veces es un murmullo lejano, otras veces un rugido que lo devora todo. Los tornados no piden permiso. Llegan, destruyen y desaparecen. Son rápidos, erráticos, indomables, y cuando se desatan, parecen arrancar de raíz no solo casas, sino la sensación misma de estabilidad. A lo largo de las vastas llanuras centrales de Estados Unidos, hay una franja de tierra donde estos monstruos del aire encuentran el escenario perfecto para nacer. Una zona sin defensas naturales, donde los vientos calientes del sur y las corrientes heladas del norte chocan con brutal intensidad. Es un campo de batalla meteorológico donde cada año se forman más de 400 tormentas capaces de generar tornados. Ningún otro lugar en el planeta es tan fértil para este tipo de destrucción. Aquí las condiciones son únicas. Al oeste, las montañas rocosas actúan como un muro que bloquea las lluvias del Pacífico. Al sur, el Golfo de México inyecta calor y humedad. Y desde el norte, descienden masas de aire frío sin que nada las detenga. El resultado es una danza peligrosa entre corrientes que se entrelazan y giran hasta dar lugar a un fenómeno que parece sacado de un relato apocalíptico. Es precisamente esa falta de obstáculos geográficos lo que convierte a esta región en la incubadora de algunos de los tornados más letales de la historia. La ciencia ha hecho grandes avances para entenderlos, pero aún hay mucho misterio. Los meteorólogos saben que para que un tornado se forme, debe haber un cambio violento en la velocidad y dirección del viento a diferentes alturas. A esto se le llama corte vertical del viento. Ese corte crea un cilindro invisible que gira como un trompo suspendido en el aire. Si una tormenta lo absorbe y la presión dentro de él baja lo suficiente, ese cilindro se inclina, se estira y se convierte en un embudo visible. Un tornado ha nacido. La intensidad de estos fenómenos se mide con la escala Fujita, nombrada así por el científico japonés-estadounidense que dedicó su vida a estudiar su fuerza destructiva. En el extremo más leve, un F0 puede causar daños menores, con vientos que apenas superan los 110 kilómetros por hora. Pero en el otro extremo, un F5 es una fuerza de la naturaleza que no se puede razonar ni detener. Con velocidades que pueden alcanzar los 510 kilómetros por hora, estos tornados son capaces de arrancar casas de sus cimientos, levantar vagones de tren y convertir vehículos en proyectiles mortales. En la primavera del año 2004, en el pequeño pueblo de Attica, Kansas, todo cambió en cuestión de minutos. A más de 100 kilómetros al suroeste de Wichita, este lugar apenas figuraba en los mapas. Con poco más de 600 habitantes, era una comunidad tranquila, un punto olvidado en la inmensidad del campo. Pero ese 12 de mayo, el cielo decidió convertirlo en escenario de uno de los tornados más documentados de su tiempo. Eran pasadas las 6 de la tarde cuando comenzaron a formarse tormentas en el sur de Kansas. Lo que para muchos era solo una tarde nublada, para los meteorólogos más experimentados, se convirtió en una alerta silenciosa. Chuck Doyle, con más de 30 años siguiendo tormentas, lo vio claro desde el primer momento. Aquellas nubes no eran comunes. Tenían la forma y la energía de una supercélula, el tipo de tormenta capaz de producir un tornado peligroso. Sabía que había algo más allí, un patrón en la atmósfera que no debía ignorarse. En la superficie todo parecía avanzar lentamente, pero en las alturas, el aire se agitaba con violencia. El corte vertical del viento comenzaba a girar el aire como una batidora invisible. La presión en el núcleo caía. La condensación formaba una cola que colgaba del cielo, delgada al principio y luego gruesa, negra, amenazante. El embudo se formó y comenzó a descender hacia la tierra con la calma de quien sabe que no será detenido. Mike Lorig, director de manejo de emergencias del condado, recibió la alerta minutos después.
A las 6:45 ya estaba claro que aquello no era una falsa alarma. Nadie sabía si sería un F0, algo pasajero o una bestia categoría 5. Pero lo que sí sabían era que no podían esperar a confirmarlo. Cuando un tornado se acerca, cada segundo cuenta. Y ese día, los segundos eran escasos. El tornado tocó tierra y se tragó parte del pueblo como si nunca hubiera existido. Casas desaparecieron. Calles enteras quedaron reducidas a escombros. Árboles arrancados, postes caídos, autos retorcidos como si fueran de papel. Era como si un gigante hubiera arrastrado su brazo por la superficie de la tierra. Dan Smith Heisler, que había estado haciendo reparaciones en una casa local, apenas tuvo tiempo de advertir a los vecinos antes de que todo se volviera ruido y viento. Pero lo más inquietante de todo no es lo que pasó en Ática. Es lo que podría pasar mañana. Los científicos ya no debaten si un megatornado puede golpear una gran ciudad. Saben que lo hará. La verdadera incógnita es cuándo y dónde. Tal vez mañana, tal vez dentro de 10 años, tal vez justo cuando nadie lo espere. Un tornado de categoría máxima, con cientos de metros de ancho, vientos capaces de destruir estructuras de concreto, cayendo sobre una urbe con millones de personas. Un evento que podría reescribir la historia moderna. Por ahora, la tecnología sigue avanzando. Los cazadores de tormentas siguen arriesgando sus vidas para entender mejor a estas criaturas de viento. Los radares son más precisos, las alertas llegan más rápido. Pero el tornado, ese animal imprevisible que ruge desde las nubes, sigue teniendo la última palabra. Y mientras el cielo permanece en silencio, todos esperamos. Porque el próximo gran tornado no será solo otro desastre. Será una página oscura escrita con viento, con fuerza y con miedo. Y su historia apenas está por comenzar. En lo profundo del corazón de Kansas, los meteorólogos observaban con atención el movimiento de una tormenta que, desde las alturas, avanzaba como una bestia silenciosa hacia el pueblo de Ática. Lo que comenzó como una típica tarde primaveral se transformó rápidamente en un espectáculo aterrador. A las 7:25 de la noche, la calma fue rota. Un tornado de categoría 2 había tocado tierra sobre una colina al norte del pueblo. Su trayectoria era clara, directa, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Allí, en ese instante, la furia del cielo se hizo carne. Los vientos desgarraron techos, arrancaron árboles de raíz y lanzaron escombros como proyectiles. Frente a los ojos de Mike Lorig, testigo incrédulo, una casa entera fue levantada y destrozada en cuestión de segundos. «Dios mío», murmuró, mientras la vivienda se disolvía en el aire como si nunca hubiera existido. Era solo el principio. La tormenta no había hecho más que abrir sus alas. Los equipos de emergencia se activaron de inmediato. Pensaron, con alivio momentáneo, que lo peor había pasado. Pero la naturaleza tenía otros planes. En cuestión de minutos, la supercélula que cubría el cielo tomó vida propia. Comenzó a girar más rápido, a expandirse, a multiplicarse. Lo que parecía una única amenaza se fragmentó. No era solo un tornado. Era una familia de colosos descendiendo del cielo uno tras otro. Los cazadores de tormentas que seguían la supercélula comenzaron a enviar datos críticos en tiempo real a los meteorólogos. Utilizando radares Doppler móviles, informaban sobre la ubicación, velocidad del viento y una revelación escalofriante. La tormenta estaba generando múltiples tornados al mismo tiempo. Algunos eran pequeños, apenas visibles. Otros, gigantescos, capaces de engullir edificios enteros. La meteoróloga Led Richardson sabía lo que esto significaba. Había visto antes tormentas capaces de generar más de un tornado, pero esta era diferente. Era caótica, impredecible, peligrosa. La mayoría de las personas, al ver un solo embudo girando en el horizonte, pensaban que estaban a salvo si se alejaban de él. Lo que no sabían era que, mientras observaban uno,
Otros 2 podían estar formándose justo detrás. Esa tarde, los informes hablaban de 16 tornados distintos. Algunos eran apenas torbellinos de polvo. Otros tenían la potencia de un tren de carga. El más fuerte, un coloso de categoría 4, alcanzaba velocidades cercanas a los 400 kilómetros por hora. Era al menos 3 veces más grande y mucho más rápido que el anterior tornado de categoría 2. Y su trayectoria era clara. Se dirigía directamente a la casa de Dan y Donna Smith Heisler. Ellos sabían que se aproximaba algo grave. La radio y la televisión coincidían con precisión quirúrgica sobre el lugar exacto donde se encontraba el tornado. El margen de error era mínimo. Hoy en día, con las tecnologías modernas, las personas tienen en promedio unos 12 minutos para ponerse a salvo una vez se detecta un tornado cercano. Es poco tiempo, pero suficiente para salvar una vida. La advertencia llegó a tiempo. Donna descendió rápidamente al sótano. Dan, en cambio, permaneció arriba, hipnotizado por el espectáculo de destrucción que se aproximaba. Observaba las bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf caer con furia sobre el patio. Se negaba a dejar su posición. Decía que su perro, Sugar, no bajaba, y por eso él tampoco lo haría. Sugar corría de un lado a otro, entre la puerta y el interior, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Solo cuando Donna gritó desesperadamente por el animal, Sugar finalmente bajó las escaleras. Dan lo siguió, y entonces todo se oscureció. El sonido del viento cambió, se volvió más profundo, más pesado. Desde el sótano escucharon ruidos secos como estallidos. Una estantería llena de latas comenzó a crujir y a emitir sonidos agudos, como si alguien estuviera haciendo palomitas de maíz con dinamita. La presión del aire había cambiado y el tornado estaba justo encima de ellos. Los vientos golpearon con furia la casa de los Smith Heisler. Las estimaciones hablaban de más de 320 kilómetros por hora. Dan fue golpeado en la cabeza por fragmentos de cemento. Por un instante creyó que todo había terminado. En su mente, solo había oscuridad y un zumbido creciente. Pero entonces, escuchó la voz de Donna. No, sí vamos a salir de esta. Y en medio del caos, se aferraron a una oración, a la fe, a la posibilidad de sobrevivir. Cuando el tornado finalmente se alejó, lo que encontraron al salir fue una escena de horror absoluto. La casa de 2 pisos ya no existía. 5 graneros habían desaparecido. 5 vehículos fueron reducidos a chatarra. Y Sugar, la perra que dudaba en bajar, no sobrevivió. La muerte no llegó por segundos. El terror de esos minutos bajo tierra fue peor que cualquier golpe físico. La sensación de que en cualquier momento el mundo podría colapsar sobre ellos era insoportable. Pero estaban vivos. Y eso, después de enfrentar una bestia de viento, era un milagro. A pesar de la destrucción, lo más sorprendente no era lo que se veía, sino lo que no podía verse. La física compleja que convierte el aire en un arma. Nadie comprende del todo por qué ciertas tormentas producen tornados múltiples, ni cómo predecir con precisión su intensidad. Lo que sí saben los científicos es que hay que replicar estos fenómenos si quieren entenderlos. Y para eso recurren a simuladores. Uno de los más avanzados está en manos del Dr. Saka. Su máquina, única en el mundo, utiliza hielo seco para visualizar los movimientos del aire dentro de un vórtice. Puede crear pequeños tornados de hasta 1 metro con 20 centímetros de ancho y más de 2 metros de altura. Los vientos alcanzan velocidades de hasta 86 kilómetros por hora. Pero lo más valioso es cómo estos pequeños vórtices interactúan con modelos a escala de casas, vehículos y estructuras. Al observar el daño, los investigadores pueden inferir cómo se comportarían tornados reales, mucho más grandes, en condiciones similares. Es un paso más hacia el entendimiento, un intento por descifrar el lenguaje del caos.
Pero incluso con toda la tecnología, con todos los radares y simulaciones, los tornados siguen siendo entidades misteriosas. Aparecen, destruyen y se desvanecen, y nosotros, pequeños frente a su furia, solo podemos mirar al cielo y esperar. Cuando un tornado impacta una estructura, rara vez lo hace de forma ordenada o predecible. Lo que suele ocurrir es que una parte del techo cede primero. Ese pequeño colapso inicial abre una brecha, un acceso directo para que el flujo del viento penetre con violencia en el interior. Una vez que el aire comienza a circular dentro del edificio, ejerce una presión brutal sobre las paredes. Y entonces, lo inevitable sucede. Los muros, incapaces de resistir esa carga creciente, colapsan uno tras otro, como fichas de dominó en una tormenta invisible. Los experimentos llevados a cabo por ingenieros como el Dr. Sarker han dejado algo claro. El poder destructivo del viento giratorio dentro de un tornado de categoría 3 o superior es, como mínimo, 3 veces mayor que el de un viento lineal común. Y si consideramos que la mayoría de las edificaciones en el llamado callejón de los tornados ni siquiera están diseñadas para soportar los vientos de una tormenta de categoría 1, la conclusión es escalofriante. Incluso el más débil de estos fenómenos puede causar un daño considerable. Un simple F0, algo que muchos considerarían menor, ya tiene la capacidad de arrancar techos y fracturar paredes. En el sur de Kansas, los habitantes de Ática estaban agradecidos de haber sobrevivido al infierno desatado por aquella tormenta que, en el año 2004, liberó 16 tornados en cuestión de horas. Fue una pesadilla multiplicada por 16, pero lo que ocurrió después, en otro rincón del país, demostró que a veces no se necesita una horda para sembrar el caos. A veces, basta con uno solo, si es lo suficientemente poderoso. Cuando un tornado de categoría 4 azotó la pequeña localidad de Pampa, en el estado de Texas, su comportamiento desconcertante y su fuerza devastadora amenazaron con aniquilar toda la ciudad. Lo que los habitantes del lugar experimentaron aquel día desafió la lógica, las predicciones y hasta la experiencia de los científicos más veteranos. Pampa había sido una ciudad afortunada durante décadas. Desde que se descubrió petróleo allí en el año 1921, su economía había florecido. Para el año del tornado, unos 17,000 residentes trabajaban en el campo, en granjas o en las refinerías que daban vida a la región. Pero esa buena fortuna tenía un precio oculto. Pampa estaba ubicada en una zona tan fértil para tornados como Kansas. Era tierra abierta, expuesta, y tarde o temprano la moneda caería del lado oscuro. Y así fue. La tarde del 8 de junio de 1995, la suerte se agotó. Randy Stubblefield, alguacil del condado y residente de toda la vida, estaba acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles. Pero nada de lo que había enfrentado antes lo preparó para lo que se avecinaba. Cerca de las 4 de la tarde llegó un aviso urgente. Una gran formación estaba desarrollándose al sur de la carretera Emerald, a menos de 3 kilómetros de su posición. Randy no lo dudó. Tomó su videocámara y salió a enfrentar el monstruo. Lo vio crecer, justo más allá de las vías del tren, sobre los campos agrícolas. Era como si la tierra hubiera abierto un portal directo al infierno. El embudo se hacía más grande con cada segundo. Al mismo tiempo, el meteorólogo Chuck Doyle, quien ya había presenciado tornados en Kansas, seguía la misma tormenta. Lo que observó en Pampa lo dejó sin palabras. La relación entre la tormenta madre y el tornado que generaba era extraña. No seguía el patrón habitual, no respondía a las reglas conocidas. Era, en sus propias palabras, algo que jamás había visto. Normalmente los tornados se mueven en la misma dirección que la tormenta que los origina. Esta se desplaza impulsada por los vientos predominantes en la atmósfera. Pero el tornado de Pampa parecía tener voluntad propia. De pronto, en medio de su avance, giró bruscamente hacia la derecha. Luego, trazó una curva imposible,
describiendo casi un giro completo de 270 grados. Era como ver a un tiburón nadando en círculos antes de atacar. Aquella conducta errática lo convertía en un enemigo mucho más peligroso. Nadie podía predecir su rumbo. Doyle estaba atónito. No tenía explicación para lo que sus propios ojos estaban registrando. Y cuando el tornado finalmente retomó dirección norte, apuntó directo hacia una zona industrial repleta de estructuras metálicas, maquinaria pesada y personas trabajando. Belinda Wardrop estaba dentro de una de esas instalaciones, acompañada por su padre. No escuchaban la radio, no veían las noticias. Supieron que había un tornado cerca cuando su padre se asomó a su oficina y dijo con tono urgente: «Belinda, hay un tornado tocando tierra al oeste». Ella, curiosa, preguntó si podían verlo. Su padre fue tajante: «No necesitamos verlo, necesitamos cubrirnos». Ambos corrieron a buscar refugio mientras el rugido se acercaba. Belinda lo describiría después como un sonido inquietante, un zumbido agudo y grave al mismo tiempo, como si algo gigantesco estuviera girando y gruñendo en el aire. La presión aumentó, las luces comenzaron a parpadear y finalmente se apagaron. El primer indicio de que el tornado había llegado no fue el sonido. Fue el vuelo repentino de chapas, metales y techos enteros. La estructura del parque industrial se convirtió en un campo de batalla. Luego, una explosión, no de fuego, sino de vacío. La presión descendió tan rápido que Belinda fue arrancada del suelo. Voló por la habitación, golpeada por muebles, por objetos sueltos, arrastrada como una muñeca de trapo. No podía hacer nada, solo resistir y esperar que la estructura no colapsara sobre ella. Afuera, los vientos levantaban vehículos, remolques enteros flotaban como si fueran globos. Camiones eran empujados en el aire, chocando unos contra otros. Lo que parecía ciencia ficción era ahora una realidad brutal alimentada por la furia de la atmósfera. Ese día, en Pampa, no solo se desató un tornado, se desató una advertencia viva de lo que puede hacer uno solo cuando actúa con suficiente fuerza, con suficiente imprevisibilidad y con total desprecio por las leyes humanas. Era una señal de lo que está por venir, de lo que podría ocurrir en cualquier ciudad, en cualquier momento. Porque los tornados no siguen reglas, y cuando se salen del guión, la historia cambia. Para siempre. Afuera, el cielo seguía rugiendo. Pero ahora no eran solo nubes oscuras ni un zumbido lejano. El tornado que había golpeado el complejo industrial de Pampa mostraba su verdadero poder. En medio del caos, unidades de transporte de carga, vacías pero aún así pesando cerca de 10 toneladas, fueron arrancadas del suelo como si fueran juguetes. Flotaban, giraban en el aire, atrapadas en una danza violenta e impredecible. Randy Stubblefield, aún grabando con su cámara, fue testigo directo de cómo estos enormes camiones eran succionados y giraban en círculos dentro del vórtice. No era una escena cualquiera, era una fuerza que rozaba lo sobrehumano. Mientras tanto, Belinda Wardrop, aún atrapada en medio de la tormenta, vivía los segundos más aterradores de su vida. Todo era oscuridad. Mantuvo los ojos cerrados, no por miedo, sino por instinto de protección. Sentía que no podía hacer nada. No podía escapar, no podía luchar, no podía detenerlo. Solo le quedaba una certeza silenciosa, que tal vez ese sería el final. Esa impotencia, esa certeza amarga de que no hay dirección segura, la dejó suspendida en un limbo hasta que finalmente el tornado la escupió violentamente en el estacionamiento. Cayó de espaldas. Al mirar al cielo, vio algo que jamás olvidaría. La nube del tornado ascendía como una figura fantasmal, blanca y poderosa, alejándose como un espíritu que acababa de cobrar su precio. Pero la pesadilla de Belinda llegaba a su fin mientras otra apenas comenzaba. Stubblefield, al ver que el tornado se dirigía directamente hacia el corazón de Pampa, se lanzó a toda velocidad por la carretera. Su objetivo era llegar antes que el embudo.
Pero no era solo adrenalina lo que lo empujaba. Sabía que en ese momento había más de 60 reclusos detenidos en la cárcel del centro. El edificio era fuerte, resistente, construido con concreto sólido. Pero aquel tornado no era una tormenta cualquiera, era un coloso. Uno de sus oficiales lo alertó por radio. «Estás demasiado cerca. Cuidado, ya estás dentro del radio». Y era verdad. El viento comenzaba a lanzar basura dentro del auto. Las ventanas bajadas se convertían en embudos por donde la furia del tornado se colaba. No había margen de error. El embudo iba directo al centro de la ciudad, y lo peor estaba por suceder. Cuando el tornado impactó Pampa, dejó tras de sí un sendero de destrucción aterrador. Cerca de 200 casas quedaron totalmente destruidas o seriamente dañadas. Alrededor de 50 negocios fueron arrasados. En el parque industrial, los edificios no solo fueron dañados, muchos fueron arrancados completamente de sus cimientos. La devastación era absoluta. Belinda estaba viva, pero su cuerpo maltrecho y aturdido apenas podía reaccionar. Sentía que sus piernas estaban rotas. No reconocía el paisaje. No había paredes, ni señales, ni estructuras. Nada a su alrededor le decía dónde estaba. Solo caos, solo escombros. En medio del aturdimiento comenzó a buscar a su padre. El hombre estaba tirado sobre un motor metálico, inmóvil, con el cuerpo doblado de forma antinatural. Por un instante, ella creyó que estaba muerto. Sin embargo, al tocarlo y moverlo suavemente, él reaccionó. Abrió los ojos. Tenía el rostro cubierto de sangre y una expresión que Belinda jamás olvidaría. La de un miedo absoluto, inhumano. «Ayúdame a levantarme», le rogó. Pero ella no podía. Estaba tan herida como él. Ambos fueron llevados de urgencia al hospital. Sus lesiones eran graves. 5 personas más resultaron heridas en distintos puntos de la ciudad. Pero contra toda probabilidad, no hubo víctimas fatales. Un milagro considerando la magnitud de la destrucción. Mientras los heridos comenzaban a recuperarse, los científicos analizaban cuidadosamente las imágenes captadas por Stubblefield y por el meteorólogo Chuck Doyle. Las secuencias mostraban con claridad vehículos de más de 2 toneladas siendo arrastrados, lanzados por los aires, estrellados contra el suelo y vueltos a levantar. Para que algo así ocurra, se necesitan velocidades de viento que superen los 240 kilómetros por hora. El investigador Dave Llewellyn lo tenía claro. Dentro de un tornado no hay solo viento girando. Hay una fuerza mucho más compleja. Los vientos no solo giran en círculos, también se curvan hacia el centro, se enroscan como una espiral. Y una vez que un objeto queda atrapado, entra en una cadena brutal de impactos. Primero es levantado por una corriente ascendente. Luego, una corriente descendente lo golpea contra el suelo. Después, otra ráfaga lo lanza nuevamente al cielo. Este ciclo puede repetirse una y otra vez, destrozando por completo cualquier objeto, que termina reducido a escombros irreconocibles, o convertido en un proyectil letal. El daño no solo lo provoca el embudo principal, sino también su núcleo invisible. Ese ojo de la tormenta donde las fuerzas ascendentes y descendentes se entrelazan con violencia quirúrgica. En la Universidad de Clemson, el Dr. Scott Schiff y su equipo llevaban tiempo estudiando cómo proteger estructuras frente a impactos de ese calibre. Uno de sus proyectos más ambiciosos era probar los límites de una losa de concreto diseñada específicamente como refugio. El bloque, reforzado con acero y de más de 25 centímetros de espesor, debía soportar el impacto directo de un vehículo proyectado por un tornado. La prueba era simple pero contundente. 3, 2, 1. ¡Suelten!, se escuchó. Y el metal voló. Así es como la ciencia lucha por adelantarse a la naturaleza, con experimentos, simulaciones y análisis. Pero mientras tanto, en lugares como Pampa o Attica, el viento sigue escribiendo su propia historia.
Una historia tejida con acero retorcido, estructuras arrancadas del suelo y personas que sobreviven lo imposible y viven para contarlo. A veces, resistir un tornado no es cuestión de fuerza bruta, sino de estrategia inteligente. En un laboratorio universitario, un bloque de concreto, reforzado con acero y diseñado para servir como refugio, recibe una prueba letal. En cada impacto, fragmentos de metal y concreto golpean su superficie. Al principio, la losa se mantiene firme, pero después de varios impactos, comienza a ceder. Se deforma. El acero oculto bajo la superficie, ese entramado de varillas que debía mantenerlo intacto, empieza a rendirse bajo la presión. Pedazos de concreto comienzan a desprenderse. La losa, aunque masiva, está perdiendo la batalla. Para el Dr. Scott Schiff y su equipo, esta falla no es una derrota. Es un dato crucial. Es una oportunidad para mejorar. Su siguiente idea: una red de acero capaz de capturar escombros sueltos antes de que golpeen el refugio. Si funciona, podría marcar un antes y un después en la protección contra tornados. El objetivo no es solo sobrevivir al embate, sino también al momento inmediatamente posterior. Porque cuando el viento se apaga, las amenazas no desaparecen. A menudo apenas comienzan. Y aunque el devastador tornado de Pampa logró destruir viviendas, lanzar camiones al aire y dejar a una ciudad entera en estado de shock, algo extraordinario ocurrió. No hubo víctimas mortales. Una rareza en el mundo de los tornados de categoría 4. Pero la calma no duraría. A poco más de 600 kilómetros de distancia, otra comunidad tejana estaba a punto de enfrentar algo peor. Algo que no solo rompería ventanas, sino certezas. Un F5, el nivel máximo en la escala de la destrucción. Mientras que un F4 puede lanzar vehículos por los aires, un F5 convierte simples partículas de tierra y astillas de madera en proyectiles mortales. No se trata ya de estructuras destruidas, sino de la transformación del propio aire en un arma letal. El escenario: Gerald, una pequeña localidad fundada en el año 1909 al norte de Austin. Tras el declive de la industria algodonera en las décadas de 1920 y 1930, la ciudad jamás recuperó su antigua prosperidad. Pero nada podría haber preparado a sus habitantes para lo que sucedería en 1997. Aquel año, un tornado amenazó con borrar a Gerald del mapa. Desde el principio, el comportamiento del tornado fue anómalo. El 27 de mayo, se formó una supercélula sobre el centro de Texas. Hasta ese momento, la teoría meteorológica sostenía que un tornado verdaderamente violento requería vientos en cizalladura vertical, un cambio drástico en la dirección y velocidad del viento con la altura. Eso era, hasta entonces, una condición esencial. Pero esta supercélula desafió esa lógica. No presentaba una cizalladura significativa. Aún así, estaba gestando un monstruo. El meteorólogo Bill Gallas, experto en formación de tornados y educador mediante simuladores de realidad virtual, lo explicaría más tarde con claridad. Para que se forme un tornado, se necesitan dos cosas. Una fuerte corriente ascendente que estire el aire verticalmente. Y dos, una fuente de rotación. Normalmente esa rotación proviene del viento en cizalladura, pero en Gerald lo que ocurrió fue otra cosa. La atmósfera se cargó de aire cálido y húmedo que ascendió con tal violencia que generó una corriente vertical masiva, estirando la columna de aire como si la atmósfera estuviera retorciendo el cielo. Así, sin los ingredientes tradicionales, se gestó una bestia. Mientras las nubes ennegrecían y el viento comenzaba a rugir, la Donna Peterson, madre de un niño de 8 años, decidió abandonar su casa móvil para refugiarse en la vivienda de ladrillo de su suegra. El cielo se espesaba como una cortina de humo. Las alarmas comenzaron a sonar a lo lejos. Era la señal.
En otro punto del pueblo, Ken Adams dormía plácidamente. No escuchó las sirenas, pero algo lo despertó. Su perro. El animal estaba alterado, lleno de miedo. Ken no oía bien, pero podía sentirlo. Era como un trueno que no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo. Una vibración profunda, un anuncio invisible del desastre. La dona no estaba sola. Su cuñada y su pequeña hija también se refugiaron en la misma casa. Cuando las noticias informaron que el tornado se encontraba a solo 3 kilómetros, salieron al porche. Pudieron verlo a la distancia. Giraba con furia, pero no parecía avanzar. Solo estaba ahí, suspendido, devorando el horizonte. Pero no estaba quieto. Su movimiento era engañosamente lento, apenas 16 kilómetros por hora. Pero en su interior, los vientos alcanzaban más de 420 kilómetros por hora. Era una criatura lenta en apariencia, pero internamente era una trituradora. Y entonces golpeó. Una ráfaga estremeció la casa. El asfalto de la calle fue arrancado como si fuera papel. En ese momento, la dona suplicó: «Dios, por favor, no te lleves a mi familia». Y fue entonces cuando otra ráfaga golpeó la casa con fuerza inhumana. La puerta del baño salió volando. El barro comenzó a filtrarse, seguido por una ráfaga de residuos, ramas, tierra, agua. Todo se mezclaba, todo entraba. El F-5 no pedía permiso, no respetaba muros ni cimientos. Cada pedazo de tierra se convertía en un proyectil. Cada astilla era una bala. Cada segundo, un juicio. Era la destrucción pura, en cámara lenta, envolviendo a Gerald con la misma precisión con la que la naturaleza escribe sus advertencias, sin palabras, pero con furia. Cuando Ken Adams sale a investigar la razón detrás del ladrido insistente de su perro, lo que encuentra supera cualquier pesadilla imaginable. Ante sus ojos se alza una muralla giratoria gigantesca, tan amplia que parecía extenderse casi 1 kilómetro. Al principio, Ken no reconoce a qué se enfrenta. No parece un tornado, sino una aparición aterradora. Y cuando lo identifica, ya es demasiado tarde para huir. Corre hacia su casa, abre la puerta trasera, pero el viento se la arrebata de las manos como si fuera de papel. En un instante, el techo se desprende y él siente cómo la estructura se alza, elevándolo, y luego cae estrepitosamente sobre él. Y luego todo cesa. Un silencio fantasmagórico cubre la tierra. Cuando Ken logra levantarse, lo que ve a su alrededor parece el vestigio de una explosión nuclear. Polvo, carroña, ruinas. Ken se detiene. Cree estar muerto. Pero el silencio lo sacude, lo devuelve al presente y se da cuenta de que ha sobrevivido. A su alrededor, la devastación es total. Miles de cabezas de ganado yacen muertas o heridas en los campos. Más de 300 vacas yacen sin vida y otras tantas tan lastimadas que los granjeros no tienen más remedio que sacrificarlas. Era un hedor terrible, recuerda Ken. En cientos de hectáreas no podías dar un paso sin sentir el olor de la muerte. Mientras tanto, en otro barrio, la dona Peterson y su familia emergen de las ruinas de su casa móvil. Lo que encuentran es un páramo desolado. Todas las viviendas de su cuadra han quedado reducidas a escombros. Vecinos han desaparecido. Algunos están gravemente heridos. Uno de los casos más desgarradores es el de la señora Lefrance, atrapada bajo la caída de un árbol. Su hija, mojada y cubierta de lodo, sufre lesiones graves en brazos y piernas. La lluvia golpea sus heridas abiertas. La dona encuentra una manta sucia y la cubre, sin saber que su acción será un acto de humanidad grabado en la memoria colectiva del desastre. Le informan que el señor Lefrance ha fallecido y su hija, entre lágrimas, busca a su padre sin descanso. Ese día, 27 personas pierden la vida, casi la mitad menores de edad. Varias familias desaparecen bajo el peso del viento. Los meteorólogos se sumergen en los datos del tornado de Gerald, desconcertados por su comportamiento inusual. A diferencia de otros tornados, este avanzaba lento,
a menos de 17 kilómetros por hora. Un paso casi eterno comparado con la velocidad común, cercana a los 50. Y sin embargo, arrasaba todo a su paso. Las casas no quedaban dañadas, eran pulverizadas. El físico Dave Llewellyn aparece en escena con una revelación perturbadora. Mediante simulaciones por computadora, descubre que en ese tornado circulaban miles de toneladas de tierra. Esa masa de escombros no solo ralentiza el avance del embudo, sino que multiplica su poder. Llewellyn lo resume con crudeza. Ese tornado funcionó como una gigante arenadora. En lugar de volar casas, las desgasta con millones de pequeñas partículas lanzadas a velocidades extremas. El contraste es brutal. Un tornado aparentemente lento, con una fuerza silenciosa pero mortal. Y esa fue la causa de la tragedia. Personas que podrían haber huido en coche, si hubieran tenido lugar, quedaron atrapadas. Otros buscaron refugio en trasteros, baños o armarios, pero cuando toda la estructura se elevó, no hubo escondite posible. La lección es implacable. Los expertos coinciden. La única defensa asegurada es un refugio subterráneo o una habitación reforzada según normas específicas. Nada más. Refugios comunes, muros ligeros o habitaciones interiores no bastan para detener el poder concentrado de un tornado categoría 5. El tornado de Gerald reescribió las reglas de la meteorología. Antes se creía que los vientos en cizalladura eran indispensables para generar tornados violentos. Gerald derrumbó esa creencia. Hoy, cualquier supercélula con una corriente ascendente intensa será motivo de máxima alerta, incluso sin las condiciones tradicionales. Pero pese a toda la ciencia y vigilancia, lo imparable sigue siendo lo impredecible. Los tornados no obedecen teorías. Su poder es real, brutal y liberado en instantes. Y cuando llegan así, desde la nada, lo único que queda es mirar al cielo y prepararse. El tornado de Gerald marcó un antes y un después en la historia de la meteorología. 27 personas perdieron la vida y decenas más quedaron heridas. Aquel monstruo retorcido obligó a los expertos a replantearse todo lo que creían saber sobre cómo nacen, crecen y asesinan estos gigantes atmosféricos. Pero, por brutal que haya sido, Gerald no fue el peor. Nada en la historia de los Estados Unidos se compara al horror desatado en el mes de marzo del año 1925. Un solo tornado, sí, uno solo, descendió de los cielos y arrasó con todo a lo largo de 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana. Cuando la bestia terminó su recorrido, casi 700 personas yacían muertas. Fue la jornada más letal provocada por un tornado en suelo estadounidense. Lo que hizo a este tornado tan extraordinario no fue solo su intensidad, sino su longevidad y su alcance. Recorrió más de 320 kilómetros, dejando una cicatriz profunda en el corazón del país. No fueron minutos de terror, fueron horas. Horas en las que el viento rugía con una furia imposible de imaginar. Testimonios recogidos después pintan una escena espeluznante. Tablones, postes, trozos enteros de casas volaban como proyectiles, transformando el aire en una tormenta de cuchillas. En algunos casos, casas enteras se elevaron como globos antes de estrellarse contra el suelo. Incluso los más indefensos fueron arrastrados. Un bebé arrebatado de los brazos de su madre, niños llorando cortados por los vidrios, cubiertos de sangre. Era el caos absoluto. Lo más aterrador es que nadie lo vio venir. En 1925, las alertas meteorológicas eran escasas. La gente vivía en zonas rurales, dispersas, y los sistemas de comunicación eran rudimentarios. Teléfonos y telégrafos fallaban. No existía forma de advertir a tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Murfreesboro, donde más de 100 personas murieron, el tornado llegó más de 2 horas después de las primeras víctimas. Y aún así nadie fue advertido. Hoy, casi un siglo después,
Vivimos en una era de redes inalámbricas, radares Doppler y actualizaciones en tiempo real. Pero la pregunta inquietante persiste. ¿Estamos realmente preparados para un tornado de categoría 5 que golpee una metrópolis moderna? Porque en cuestión de minutos podría borrar del mapa a una ciudad entera. Eso fue precisamente lo que ocurrió en la ciudad de Oklahoma el 3 de mayo del año 1999. Esa tarde, el cielo de la región se cubrió de nubes pesadas, oscuras como carbón, y los meteorólogos comenzaron a monitorear múltiples superceldas. Lo que parecía una tormenta ordinaria, pronto mutó en una pesadilla de múltiples tornados simultáneos. Los informes comenzaron a llegar uno tras otro. Embudos aquí, vórtices allá. No era una tormenta, era un enjambre de tornados compitiendo entre sí. A las 6:25 de la tarde, uno de los más grandes toques de tierra se registra justo al suroeste de la ciudad de Amber. Este coloso atmosférico tiene una particularidad aterradora. Sus vientos alcanzan una velocidad jamás medida hasta entonces, más de 512 kilómetros por hora. Era el tornado más rápido jamás documentado, y venía en dirección directa hacia los suburbios del sur de Oklahoma City. Dana Grimm, madre de un niño de 8 años, observa la noticia en la televisión local. Horas antes, ya había notado algo distinto. Las alertas no paraban. Los expertos en la pantalla repetían la misma advertencia. Si estás sobre la superficie, no vas a sobrevivir. Era una sentencia escalofriante. El tornado no estaba solo. A su alrededor orbitaban lo que los meteorólogos llaman tornados satélite, embudos más pequeños que giran como lunas violentas en torno al monstruo principal. En total, decenas de tornados brotan del mismo sistema tormentoso. Cada nube parecía dar a luz su propio demonio. Cuando el embudo principal se acerca a tan solo poco más de 1 kilómetro de la casa de Dana, ella corre con su hijo hacia el refugio más cercano. Aterrorizado, el niño pregunta, «¿Vamos a estar bien?». Ella lo abraza y le responde con la única herramienta que tiene a mano, la fe. «Vamos a estar bien, recemos». El rugido del tornado se convierte en un grito ensordecedor. El suelo tiembla, las paredes crujen. Y luego, llega. El rugido no era solo un estruendo de viento, era un chillido agudo, casi metálico, que se mezclaba con el crujido siniestro de los muros al quebrarse. Las ventanas explotaban como si el aire mismo las odiara. La casa vibraba desde sus cimientos y el techo parecía gemir antes de colapsar. Era como si toda la estructura se estuviera rindiendo ante una fuerza que no solo venía del cielo, venía del mismísimo infierno. Unos segundos después, todo terminó. O más bien, todo estalló. El suelo desapareció. Las paredes se disolvieron. El aire, repentinamente helado, se coló por debajo de la casa como si algo lo absorbiera desde abajo. Y luego, un silencio denso. Tan solo un instante después, el mundo explotó. El hogar fue desgarrado. Un caos de polvo, fragmentos de madera, objetos personales y gritos se mezcló en una vorágine sofocante. La tierra ya no tenía forma, el cielo ya no era cielo. Dana Grimm, en medio de esa nube de destrucción, dejó de respirar. Su boca estaba llena de tierra y su garganta colapsada. Pensó que ese era su final, pero no lo fue. En un giro casi irónico, el mismo viento que la había enterrado en polvo la levantó de nuevo, la arrojó por los aires y la devolvió violentamente al suelo. Aturdida, herida y paralizada por el miedo, su primer pensamiento no fue sobre su cuerpo dolorido. Fue su hijo. Gritó su nombre con todas las fuerzas que le quedaban. Y como si el universo le diera una segunda oportunidad, el niño apareció, corriendo hacia ella, ileso, descalzo y sin una sola herida en los pies. Era un milagro que caminara entre miles de astillas, clavos y vidrios sin una sola cortadura.
El tornado, aún hambriento, siguió su camino hacia el corazón de la ciudad de Oklahoma. Su trayectoria lo llevó a cruzar autopistas principales justo en medio de la hora pico. La visión de ese monstruo acercándose, una pared de viento, polvo y escombros de más de 1 kilómetro de ancho, hizo que muchos conductores abandonaran sus vehículos en un desesperado intento por encontrar refugio. Para algunos esa decisión fue fatal. 3 personas perdieron la vida al refugiarse bajo pasos elevados, creyendo erróneamente que ese tipo de estructuras los protegerían. El viento no perdona errores. Además, los autos abandonados convirtieron arterias clave, como el Boulevard Shields, en atascos inmóviles, atrapando a muchos más en la trayectoria del monstruo. Cuando finalmente el F5 se disipó, 40 personas habían muerto y casi 700 más resultaron heridas. Los hospitales colapsaron. La sala de emergencias en Norman, donde trabajaba la esposa de uno de los testigos, parecía un campo de batalla. Las víctimas llegaban cubiertas de astillas, como si fueran muñecos de alfileres humanos. Algunos tenían fragmentos tan grandes incrustados en sus cuerpos que parecía imposible que siguieran vivos. La investigadora Cheryl Brown analizó las heridas y los patrones de muerte. Su conclusión fue contundente. La mayoría de las lesiones provenían no del viento, sino del impacto de los objetos que el viento transformó en armas, desde simples astillas hasta listones enteros de madera, tablones de más de 5 centímetros por 10, clavándose en carne humana. El tornado convirtió cada casa destruida en un arsenal flotante. Ese fue, quizás, el factor más trágico. El propio entorno, los propios hogares de las víctimas, se convirtieron en su sentencia de muerte. Más de 3.000 estructuras fueron derribadas. Cada tabla que se desprendía, cada ventana rota, cada techo arrancado, todo alimentaba el cuerpo del tornado. Lo hacía más letal, más impredecible, más violento. Y para entender cuán devastador puede ser ese tipo de impacto, los investigadores del Instituto de Clemson realizaron un experimento radical. Dispararon trozos de madera, los mismos listones usados en la construcción de viviendas, a más de 160 kilómetros por hora contra paredes típicas de hogares estadounidenses. Los resultados fueron escalofriantes. Una simple tabla atravesaba el revestimiento de ladrillo, la estructura de madera, y salía al otro lado de la casa. El investigador Scott Schiff explicó que la mayoría de los hogares residenciales están diseñados con un delgado revestimiento de ladrillo, sostenido por una estructura de madera liviana. Este tipo de construcción, aunque común, ofrece casi nula protección ante un tornado de categoría 5. Para resistir semejantes impactos, explicó Schiff, una casa necesitaría una pared de concreto armado de al menos 8 centímetros de grosor detrás del ladrillo. Eso, dijo con énfasis, no es lo que la mayoría de las familias tiene. En el caso de Dana, ella sobrevivió con una fractura en la espalda. Su hijo, con una herida punzante en el pecho. Pero ambos vivieron para contarlo. Dana está convencida de que si el tornado no la hubiera levantado por segunda vez y arrojado más lejos, habría muerto asfixiada. No podía respirar. La tierra en sus pulmones ya era demasiada. Aquel día, 10 superceldas dieron origen a 70 tornados. Y esto solo era el principio. En una tarde de primavera que comenzó como cualquier otra, un evento cataclísmico alteró el destino de Oklahoma. Un tornado clasificado como F5 recorrió más de 24 kilómetros sobre la autopista interestatal, devastando suburbios enteros y dejando tras de sí una estela de destrucción. En un solo vecindario, 14 personas perdieron la vida. Fue un milagro que no fueran muchas más. El tornado de Oklahoma fue el más costoso en la historia de los Estados Unidos, superando la marca de $1.000 millones en daños. Lo que una vez fueron casas, parques y calles, se convirtió en un campo de escombros. Si hubieras estado al aire libre, no habría habido lugar para esconderse,
Y si la trayectoria del tornado hubiera cambiado apenas 16 kilómetros hacia el oeste, habría golpeado directamente el corazón del centro de Oklahoma City, causando una tragedia aún mayor. Esta tormenta y las que la acompañaron son consideradas las más letales y destructivas del periodo moderno. Pero incluso ese episodio palidecería ante el potencial de un tornado F5, impactando una ciudad verdaderamente grande. Eso no es teoría, es una posibilidad muy real. Cada año, las grandes urbes del corredor de tornados en los Estados Unidos se enfrentan a una suerte de ruleta rusa meteorológica. En 1999 fue Oklahoma City quien perdió la apuesta. 40 personas murieron, casi 700 resultaron heridas, y las pérdidas superaron los $1.000 millones. Solo la suerte impidió que el tornado arrasara la zona más poblada de la ciudad. El investigador Scott Ray sabe que la próxima ciudad podría no tener tanta suerte. Su enfoque está puesto en Dallas, Texas, una metrópoli que crece rápidamente al sur del corredor de tornados. Con más de 5 millones de habitantes y 600 sedes corporativas, es 10 veces más grande que Oklahoma City. En colaboración con autoridades locales, Ray ha desarrollado más de 60 simulaciones diferentes para modelar el impacto de un tornado violento en la región de Dallas-Fort Worth. Para garantizar la credibilidad del modelo, su equipo se basó en datos reales del tornado de Oklahoma. Superpusieron la trayectoria de aquel monstruo sobre el mapa de Dallas. El resultado fue aterrador. En el peor de los escenarios, una supercelda se forma sobre el centro norte de Texas. Un tornado F3, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, toca tierra 10 millas al suroeste de Dallas. Su primera víctima es el suburbio de Crockwell Hill. Allí, los autos son arrojados como juguetes, los edificios colapsan y la devastación se extiende sin piedad. Mientras avanza hacia el noreste, el tornado intensifica su furia. Sus vientos internos superan los 400 kilómetros por hora, convirtiéndolo en un F5. Alimentado por toneladas de escombros, su avance se ralentiza al acercarse a la autopista. Las vías congestionadas, repletas de conductores atrapados, se transforman en trampas mortales. La gente entra en pánico. Algunos abandonan sus vehículos. Muchos quedan sin escape. Los vientos, que ahora alcanzan los 440 kilómetros por hora, levantan automóviles del asfalto. Los que buscan refugio bajo pasos elevados son golpeados por una lluvia de escombros. Los coches giran dentro del vórtice como trompos para luego ser lanzados con fuerza explosiva. Entonces, el tornado llega al centro de Dallas. Rascacielos de cristal y acero se alzan en su camino. Decenas de miles de personas trabajan, viven y transitan por esa zona. Las fachadas de vidrio estallan, fragmentos afilados vuelan como cuchillas. Ladrillos, cemento, marcos de ventanas. Todo cae sobre las multitudes. En su travesía, el tornado impacta un tren de pasajeros repleto que atraviesa la ciudad. El vagón es arrancado de sus rieles y estrellado contra un edificio. Cientos mueren entre las oficinas y los vagones. La ciudad, ahora herida de muerte, sangra escombros por cada esquina. El tornado sigue su curso hacia el norte. Su última víctima, Lakewood, un suburbio con más de 90,000 habitantes. Han tenido hasta 20 minutos para buscar refugio, pero muchos solo han podido esconderse en baños o armarios. Como en Gerald, Texas, eso no basta. El vórtice arrasa casas enteras, y cuando finalmente se disipa, deja un campo de guerra de 61 kilómetros de largo. Las cifras son escalofriantes. Las pérdidas se acercan a los $5.000 millones. Decenas de miles están sin hogar. Cientos, quizá miles, han muerto. Pero es difícil cuantificar exactamente cuántos. Las decisiones humanas en momentos de crisis varían, y la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de un solo instante. La mejor opción para las ciudades es planificar, construir refugios subterráneos, ensayar evacuaciones, educar a la población.
Pero incluso eso podría no ser suficiente. Construir una ciudad verdaderamente a prueba de tornados violentos es simplemente inviable económicamente. Con poblaciones en aumento en todas las ciudades del corredor de tornados, la ciencia corre una carrera contra el tiempo. Una carrera por entender a estas criaturas del cielo antes de que la próxima tragedia ocurra. En un mundo ideal, tendríamos radar y mediciones para cada tornado. Pero la realidad es otra. Aún no podemos predecir exactamente cuándo, dónde, ni con qué intensidad se formarán. Y aunque la tecnología avanza, seguimos lejos de la certeza. Y así, mientras la ciencia busca respuestas, las ciudades deben prepararse para lo inevitable. Porque si algo es seguro, es que el próximo megadesastre no es una cuestión de si, sino de cuándo.